Feliz día. Hoy de nuevo reunidos para compartir lo que es y será siempre una buena noticia, la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, llévense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defienda los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Venga pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada lo devorará. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor, pues siempre está ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien la gracia me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y lo echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterías, la franja del manto, le agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Le gusta que los saluden en las plazas y que la gente lo llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que lo llame maestro, porque no tiene más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se deje llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice Jesús: hagan lo que ellos le digan, lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y cuando Jesús decía esas palabras, hacía referencia a los escribas y fariseos, pues ellos conocían las Sagradas Escrituras, ellos, como la conocían, la enseñaban, pero lo que enseñaban no lo vivían. Y por eso esas palabras, cuando dice Jesús: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque dice una cosa y hace otra. Por lo tanto, en ello no había coherencia de vida,
porque enseñaban una cosa, no lo hacían, enseñaban una cosa y practicaban todo lo contrario. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, le dice a la multitud de gente que lo escuchen, que aprendan lo que ellos enseñan, mas no lo tengan a ellos como modelo, no lo imiten a ellos, porque dice una cosa y hace otra. Pero también el Señor quiere que ustedes y yo, pues en esta vida, no tengamos modelos. Nuestro modelo, único modelo es Jesús. No tengamos modelo en esta vida, solamente a Jesús. A veces hay personas que se paran y quieren tener modelo a personas y no olvidar que esa persona es imperfecta igual que nosotros. No olvidar que esa persona, si es muy buena, va por un camino de conversión. Igual que nosotros, si queremos ser buenos, vamos por un camino de perfección, vamos por un camino de conversión, pero todavía nos falta para llegar a esa perfección. Por lo tanto, no tenemos que seguir modelos a personas, tenemos que seguir el único modelo que nos ha dejado nuestro Padre Dios, que es Jesús. Y a veces uno escucha a personas que tienen más o menos estas actitudes, que dice, no, yo no voy a misa porque estuve en un movimiento parroquial y en ese movimiento parroquial había tal y cual defecto y por eso me salí y ya no voy. Por lo tanto, esa persona tenía como modelo a esa o a otra persona y por eso ya no viene, porque su modelo no era Jesús. O una persona que decía, yo iba para misa, pero el padre hizo esto, hizo aquello y ya no voy. Por lo tanto, esa persona seguía a ese padre y nosotros no tenemos que seguir ni a este padre, ni a este papa, ni a este obispo, ni a esta persona. Seguimos es a Jesús, que esas personas nos sirvan a nosotros como un instrumento para conocer el camino, un instrumento para conocer el camino, un instrumento para escuchar, para saber qué es lo que tenemos que hacer en la vida, pero no para imitar a esa persona, no para imitar al Papa, al obispo, a este sacerdote, sino escucharlo, lo que nos enseña, pero el modelo a seguir es Jesús. Escuchemos a los instrumentos que Dios nos ha puesto en esta vida. Esos instrumentos nos ayudarán, nos servirán, nos darán luces si lo escuchamos, pero no olvidar que el modelo que ustedes y yo, y el único modelo que tenemos todos los hombres, que pisamos la faz de la tierra, el único modelo que tienen todas las mujeres que pisan la faz de la tierra es Jesús de Nazaret. Y por eso la Virgen María nos dijo, haga lo que le diga, ¿sí? Haga lo que le diga. Ese es nuestro único modelo. Y también tener presente estas palabras que de repente nos puede confundir a nosotros. Cuando nos dice Jesús, a ningún hombre sobre la tierra le llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Esas palabras que nos dijo Jesús, no las vamos a tomar al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando leemos el Evangelio, llama a Abraham Padre. Han escuchado a su padre Abraham y llama a Abraham Padre. Y por eso el Señor no está diciendo nada malo. También nosotros le llamamos papá a aquel hombre que nos ha dado a nosotros la vida. Llamamos mamá a aquella mujer que nos ha dado la vida. A esos padres que nos ha dado la vida le llamamos a uno papá, a la otra mamá. Y por eso no ofendemos a Dios, porque el Señor lo que no quiere, que ustedes y yo tomemos eso como al pie de la letra, que ustedes y yo sepamos que tenemos un papá que es el creador del cielo y la tierra, tenemos un papá que es el papá de todos, que tenemos un papá que es el dueño de todos, que tenemos un papá que hizo todo. A ese solamente le corresponde ese título de papá como creador, como dueño, como hacedor de todo lo que existe en la faz de la tierra. Pero no hacemos ningún mal llamándole papá a ese papá que nos dio a nosotros la vida,
ese papá que ha trabajado por nosotros y nos sacó hacia adelante. No hacemos mal llamar papá a ese papá. A los sacerdotes le llaman padre. ¿Por qué? Porque son padres espirituales, son los que nos han dado la vida en el bautizo. ¿Sí? En el bautizo comenzamos a ser hijo adoptivo de Dios, coheredero del reino de los cielos, y somos hijos espirituales de la iglesia, y por eso llamamos a ese sacerdote padre, porque ellos o nosotros nos encargamos de guiar a los hijos espirituales de la iglesia, a los hijos espirituales de Dios por el camino, sí, por ese camino que el Señor nos ha trazado, por ese camino que el Señor quiere que marche la iglesia, marche su pueblo, marche sus hijos, marchemos nosotros. Por lo tanto, vamos a confundir, ¿sí?, ese concepto de papá, y ya sabemos por qué Dios es el gran papá, pero también sabemos por qué a nuestro papá le decimos papá sin ofender a Dios, y el Señor no se sentirá ofendido. Por eso, todo lo contrario, se va a sentir honrado, porque Él nos dice en un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, cuando en esta vida sabemos honrar a nuestro papá, respetar a nuestro papá, amar a nuestro papá, también sabemos respetar, amar a nuestro Hacedor, a nuestro Dios, el Padre de todo. Bien, vamos a terminar bajo la mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.